Capítulo 36. La superación del dolor. Sé que estás lleno de dolor por lo que ha pasado. Sé que estás afligido por las personas que conocías que desaparecieron y fueron arrebatadas, y por las personas que te importaban y que murieron en el caos relacionado con el rapto en la tierra. También sé que estás afligido porque te has quedado atrás. Puede que te sientas solo, como si estuvieras perdido en el mar. Quizás hayas perdido la esperanza y las ganas de vivir. Sepa que Dios está cerca de usted en este momento. Clamaron los justos, y Jehová oyó, y librólos de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salvará a los contritos de espíritu. Salmos 34, 17 a 18. En cuanto a las personas que desaparecieron durante el rapto, puedes sentirte aliviado al saber que ahora están con Jesús en cuerpos nuevos y gloriosos. El apóstol Pablo nos lo explica en estos versículos. La carne y la sangre es una referencia a su cuerpo físico actual. Dormiremos se refiere a la muerte. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. Primera de Corintios 15, 50 a 54. Si has puesto tu fe en Jesucristo, entonces los verás de nuevo. Esa es una promesa de nuestro Dios Todopoderoso y Omnisciente, porque tu hogar eterno también está con Jesús. Aunque no he experimentado un dolor como el que tú estás viviendo, conozco a alguien que sí lo ha hecho. Su nombre es Job. De todas las personas de la Biblia, Job es alguien con quien puedes relacionarte. Veamos lo que le sucedió a Job, y cómo pudo superar su inmensa cantidad de dolor. La Biblia nos dice que Job era un hombre justo, lleno de integridad y fiel a Dios. También fue bien bendecido con 10 hijos, tierras y mucho ganado. Incluso era el hombre más rico de su ciudad. Un día todo eso cambió debido a una conversación sobre Job que ocurrió en el cielo. Dios estaba hablando con Satanás, y le preguntó qué había estado haciendo. Satanás dijo que había estado observando a todos en la tierra. Entonces Dios le preguntó a Satanás si se había fijado en su siervo Job, y en lo fiel que era. Satanás efectivamente había estado observando a Job, y le dijo a Dios que la única razón por la que Job era tan fiel, era porque Dios lo protegía y lo hacía prosperar en todo lo que hacía. Por lo tanto, le recriminó a Dios que si le quitaba eso, entonces Job lo maldeciría. Así que Dios permitió que Satanás pusiera a prueba a Job, haciendo todo lo que quisiera a Job, excepto dañarlo físicamente. En estos versículos, los hijos de Dios se refiere a los ángeles. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán. Y dijo Jehová a Satán: ¿De dónde vienes? Y respondiendo Satán a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Y respondiendo Satán a Jehová dijo: ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él, y a su casa, y a todo lo que tiene en derredor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano, y toca a todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu rostro. Job 1, 6 a 11. Satanás se regodeó. En el transcurso de un día, la vida de Job se vino abajo. Un mensajero tras otro vino a contarle a Job noticias horribles. Primero, le robaron los animales y mataron a sus campesinos. Luego, el fuego del cielo destruyó sus ovejas y sus pastores. Luego, unos asaltantes robaron todos sus camellos y mataron a sus sirvientes. Y lo peor de todo es que todos sus hijos murieron, cuando la casa en la que estaban se derrumbó en una tormenta de viento.
Ese día, Job perdió todo lo que apreciaba en la vida. Después de escuchar todas estas devastadoras noticias, Job se rasgó las vestiduras de dolor. Estoy seguro de que puedes ver por qué tú y Job tienen mucho en común. Sé que tu vida también se derrumbó en un día. En estos versículos, sus hijos y sus hijas son los hijos e hijas de Job. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job, que le dijo, estando arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, acometieron los sabeos, y tomáronlos e hirieron a los mozos a filo de espada. Solamente escapé yo para traerte las nuevas. Aún estaba hablando, y vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los mozos y los consumió. Solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, y dieron sobre los camellos, y tomáronlos, e hirieron a los mozos a filo de espada, y solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y he aquí un gran viento que vino del lado del desierto, e hirió las 4 esquinas de la casa, y cayó sobre los mozos y murieron, y solamente escapé yo solo para traerte las nuevas. Entonces Job se levantó, y rasgó su manto y trasquiló su cabeza, y cayendo en tierra adoró. Job 1, 13-20. ¿Notaste la última palabra en todos esos versículos que acabamos de leer sobre Job? Adorado. Ante este dolor abrumador, Job se negó a culpar a Dios. De hecho, hizo lo contrario. Adoró a Dios. Eso significa que mostró honor y reverencia a Dios. Estoy seguro de que su adoración incluía orar a Dios y hablar con Él sobre lo que había pasado y cómo se sentía. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 1:22. Job se dio cuenta de que Dios le dio lo que tenía, y que Dios se lo había quitado. Dios y Satanás tuvieron otra conversación sobre Job, y aprendemos de Dios que Job mantuvo su integridad, respetó a Dios, y se mantuvo alejado del mal a pesar de todas esas cosas horribles que le sucedieron. Y Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal, y que aún retiene su perfección habiéndome tú incitado contra él, para que lo arruinara sin causa? Job 2:3. Eso es exactamente lo que deberías hacer tú también. Pero sé que es una píldora difícil de tragar en este momento, porque sé que en tu dolor también estás muy enojado y amargado. Sé que estás enfadado con Dios por hacerte esto, por hacerte pasar por los problemas que estás afrontando, y por permitirte experimentar el dolor que estás sintiendo. Lo sé porque como tú, Job también se enfadó. Veamos lo que sucedió a continuación. En esa segunda conversación entre Dios y Satanás en el cielo, Dios le preguntó a Satanás si había notado que Job mantenía su fidelidad a pesar de haberlo perdido todo. Por supuesto que Satanás lo había notado. Satanás le dijo a Dios que la única razón para eso era que Job todavía tenía su salud. De lo contrario, Job maldeciría a Dios. Así que Dios permitió que Satanás golpeara la salud de Job. Y respondiendo Satán dijo a Jehová, piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Mas extiende ahora tu mano, y toca a su hueso y a su carne, y verás si no te blasfema en tu rostro. Y Jehová dijo a Satán, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y salió Satán de delante de Jehová, e hirió a Job, de una maligna sarna desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza. Y tomaba una teja para rascarse con ella, y estaba sentado en medio de ceniza. Job 2, 4-8. Job está sufriendo ahora un inmenso dolor físico, además de su pena por haber perdido a sus hijos y sus posesiones. Lo primero que vemos que sucede es que los amigos de Job vienen a consolarlo. Vieron que su sufrimiento era demasiado grande para las palabras, así que se sentaron a su lado durante 7 días. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, y Bildad sujita, y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar,
porque habían concertado de venir juntos a condolecerse de él y a consolarle. Los cuales alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a voz en grito, y cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que el dolor era muy grande. Job 2, 11-13. Job permitió que sus amigos le reconfortaran con su presencia. Te recomiendo que hagas lo mismo. No te recluyas y te aflijas solo. Hay otras personas entre vosotros que saben exactamente lo que estáis experimentando en este momento. Si no sabéis qué deciros unos a otros, no pasa nada. Consuélense con la presencia de los demás y sepan que no están solos. La respuesta inicial de Job a esta pena añadida fue darse cuenta de que aceptó las cosas buenas de Dios, así que también debe aceptar las malas. En estos versículos, su mujer es la esposa de Job, y ella está hablando con Job. Díjole entonces su mujer, ¿aún retienes tú tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿También recibimos el bien de Dios, y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job 2, 9-10. Pero entonces su dolor se convirtió en depresión, y eso hundió sus dientes en Job. Job deseó no haber nacido. Estaba tan desesperado, que no podía comer ni hablar. Solo podía gemir. No tenía paz ni descanso. Lo que más temía le había sucedido. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job, y dijo, pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que temía. No he tenido paz, no me aseguré ni me estuve reposado, vino no obstante turbación. Job 3, 1-2, 24-26. Job vivía en el terror y estaba lleno de tristeza. Job es el que habla en estos versículos. Vivo aterrorizado, mi honor ha volado con el viento, y mi prosperidad se ha desvanecido como una nube. Y ahora la vida se me escapa, la depresión me persigue durante el día. Job 30, 15-16, nueva traducción viviente. La siguiente respuesta de Job fue derramar su corazón ante Dios. Compartió sus cargas con Dios. Job es el que habla en estos versículos. Le dijo a Dios cuánto pesaba su miseria, más que todas las arenas del mar. Vaya. Y respondió Job, y dijo, oh si pesasen al justo mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza. Porque pesaría aquel más que la arena del mar, y por tanto mis palabras son cortadas. Job 6, 1-3. Oh Dios, recuerda que mi vida es apenas un suspiro, y nunca más volveré a ser feliz. No puedo evitar hablar, debo expresar mi angustia. Mi alma llena de amargura debe quejarse. Job 7, 7-11, nueva traducción viviente. Tú necesitas hacer lo mismo. Más que nada necesitas hablar con Dios. Él sabe que estás afligido, enojado, amargado y con miedo. Dios se hará cargo de tus cargas y penas. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5, 6-7. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Salmo 56, 8, nueva traducción viviente. A cambio Dios te dará su paz. Jesús describe la paz que nos da en estos versículos. También pues vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, mas otra vez os veré y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 22-33. Quiero advertirte sobre la ira que sientes. No permitas que se convierta en amargura como lo hizo Job. En su miseria, Job comenzó a negar la verdad de Dios. Job le dijo a Dios que había destruido su esperanza, que Dios lo odiaba, y que Dios no escuchaba los gemidos y gritos de ayuda de la gente. Job comenzó a envidiar a los malvados porque ellos prosperaban y él no.
Le preocupaba que los malvados no fueran juzgados por lo que habían hecho. Job creía que Dios le quitaba sus derechos y le amargaba el alma. La ira de Job se convirtió en rebelión contra Dios. En estas escrituras de abajo, Job es el que habla. Sabed ahora que Dios me ha trastornado, y traído en derredor su red sobre mí. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído, daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino, y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Heim despojado de mi gloria, y quitado la corona de mi cabeza. Arruinóme por todos lados, y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Job 19, 6-10. Esta mi alma aburrida de mi vida, daré yo suelta a mi queja sobre mí, hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué pleiteas conmigo. Parécete bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos, y que resplandezcas sobre el consejo de los impíos? Sobre saber tú que no soy impío, y que no hay quien de tu mano libre. Y estas cosas tienes guardadas en tu corazón, yo sé que esto está cerca de ti. Si pequé, tú me has observado, y no me limpias de mi iniquidad. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Habría yo expirado, y no me vieran ojos. Fuera como si nunca hubiera sido, llevado desde el vientre a la sepultura. ¿No son mis días poca cosa? Cesa pues, y déjame para que me conforte un poco. Antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Job 10, 1-3, 7, 13-14, 18-21. Job discutió con Dios, condenó a Dios y le dio instrucciones. Pensaba que Dios no era justo, que lo estaba tratando injustamente porque no había hecho nada malo. Job también hablaba contra Dios sobre cosas que no entendía. No conocemos todas las razones por las que Dios permite que nos sucedan ciertas cosas, así que no debemos sacar conclusiones como las que intentó hacer Job. Solo podemos confiar en lo que sí sabemos, y es que Dios nos ama a cada uno de nosotros, sin importar lo que esté sucediendo, y Dios tiene nuestro mejor interés en mente. Su objetivo es salvar tu alma. A menudo eso requiere dolor para que te vuelvas a Él en busca de ayuda. La Biblia nos dice que el diablo utiliza la ira para conseguir un punto de apoyo, una posición desde la que pueda avanzar en nuestras vidas. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Efesios 4, 26-27, Nueva Traducción Viviente. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Primera de Pedro 5, 8-9. La Biblia también nos dice cómo combatir esto. Es resolviendo tu ira. Si estás enojado con Dios, entra en la palabra de Dios y conoce sus verdades. Durante su dolor, Job atesoró las palabras de Dios. Luego, dedícate a orar con Dios. Derrama tu corazón a Dios y luego quédate quieto y callado y escucha su respuesta. En estos versículos, mí se refiere a Dios. Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 2, 1-5. Me alegro en tu palabra, como alguien que descubre un gran tesoro. Salmo 119, 162, Nueva Traducción Viviente. Job atesoraba la palabra de Dios más que la comida cuando estaba afligido y lleno de desesperación. No podía comer físicamente porque estaba muy afligido, pero podía consumir la palabra de Dios. Job es el que habla aquí. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job 23, 12. Job pensaba que Dios debía castigar a otras personas y no a él, porque nunca había pecado. Dios respondió a las súplicas de Job, para entender qué pecado había cometido. Dios le dijo a Job, que hablaba con palabras ignorantes,
que estaba discutiendo con Dios y que estaba criticando a Dios. El pecado de Job era el orgullo. Job pensaba que sabía más que Dios. Eso debe haber sido difícil de escuchar para Job. Y respondió Jehová a Job, desde un torbellino, y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y hazme saber tú. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Han sido descubiertas las puertas de la muerte, y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Sabíaslo tú porque hubieses ya nacido, o porque es grande el número de tus días? Job 38, 1-4, 17, 21. A más de eso respondió Jehová a Job, y dijo: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Job 40, 1-2. Hay mucho que aprender de la respuesta de Job a la respuesta de Dios. Y respondió Job a Jehová y dijo: He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé y no responderé aún 2 veces, mas no tornaré a hablar. Job 43-5. Y respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Por tanto yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Job 42, 1-6. Job le dijo a Dios que no era nada, que había dicho demasiado y que no tenía nada más que decir. Job se humilló y recordó quién era Dios, lo grande que es, y que Dios merecía su absoluta reverencia. Entonces Job se dio cuenta de que había hablado mucho, pero no había escuchado. En tu tiempo de oración con Dios, recuerda que estás hablando con el Creador de todo el universo. A veces lo mejor es sentarse a sus pies y limitarse a escuchar. Dios merece nuestra adoración, independientemente de nuestras circunstancias. Ensalzarte, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre por siglo y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre por siglo y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Salmo 145, 1-3. Aquí vemos a María, una de las seguidoras de Jesús, sentada a los pies de Jesús escuchando su palabra. Debemos ser como María y escuchar. Y aconteció que yendo, entró él en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Lucas 10, 38-39. Eso no es lo único que hizo Job. También se retractó de todo lo que le dijo a Dios. Job se arrepintió. Asegúrate de que en todas las conversaciones que tengas con Dios sobre lo que estás pasando, recuerdes que eres un pecador que necesita el perdón. Entonces Job respondió al Señor: Me retracto de todo lo que dije, y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Job 42:1-6, Nueva Traducción Viviente. Dios te perdonará tu ira, tu amargura y tu orgullo, como lo hizo con Job. En estos versículos, Dios es el que es fiel y justo para perdonar. Toda amargura y enojo, e ira, y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia, antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Efesios 4, 31-32. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad. Primera de Juan 1, 9. Por último, Job oró por sus amigos a pesar de que le habían dado algunos malos consejos sobre Dios. Esto también es importante. Job estaba enojado con sus amigos y con Dios. Al orar por sus amigos, estaba dejando de lado ese enojo. En estos versículos, Dios es el que habla. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, y andad a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atender,
con acento agudo para no trataros afrentosamente por cuanto no habéis hablado por mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, y Bildad sujita, y Zophar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová atendió a Job. Y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42, 8-10. Suelta toda la ira que guardas por todo el dolor que estás experimentando. Perdónate a ti mismo, por haberte quedado atrás. Perdona a las personas con las que estás enfadado por la circunstancia en la que te encuentras. Ora por las personas con las que estás enfadado y a las que culpas de tu pena. No pequen al dejar que el enojo los controle, reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Salmo 4:4, Nueva Traducción Viviente. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:16. Recuerda esta verdad fundamental sobre Dios, te ama. Uno de los amigos de Job le señaló que Dios utiliza el sufrimiento para rescatar a la gente. Así es como Dios tiene que llamar la atención de algunas personas. A través de todas las dificultades que has experimentado, espero que Dios tenga tu atención ahora. Sepa que su intención es salvarle. En este versículo, rescata se refiere a Dios. Pero por medio del sufrimiento, Él rescata a los que sufren, pues capta su atención mediante la adversidad. Job 36:15, Nueva Traducción Viviente. En el fondo Job también lo sabía. En su dolor, dijo a sus amigos que la prueba de Dios lo refinaría como el oro. Job es el que habla en esta escritura. Mas él conoció mi camino, probaráme y saldré como oro. Mis pies tomaron su rastro, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job 23:10-12. El oro. La palabra de Dios nos dice muchas veces que todos estamos siendo refinados como el oro. En estos versículos, Dios se refiere a Dios. Porque tú nos probaste, oh Dios, ensayástenos como se afina la plata. Salmo 66:10. He aquí te he purificado, y no como a plata, hete escogido en horno de aflicción. Isaías 48:10. Y meteré en el fuego la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y probarélos como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Zacarías 13:9. En lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuera manifestado. Primera de Pedro 1:6-7. Consuélate sabiendo que Dios está haciendo todas las cosas para tu bien. Al final, Job fue bendecido con el doble de la fortuna que tenía antes y tuvo otros 10 hijos. Si has puesto tu fe en Jesús, entonces tus penas y problemas pasarán. Dios te restaurará como restauró a Job. Dios siempre tiene la eternidad en mente para nosotros. Dios tenía la eternidad en mente cuando permitió que Satanás afligiera a Job y causara todo su dolor y sufrimiento. Dios sabía que el dolor de Job traería gloria a Dios. Que Job sería un ejemplo de justicia para sus amigos y para todos nosotros que leemos sobre él. Tal vez Dios incluso quería que Job tuviera la oportunidad de acumular un tesoro en el cielo y ganarse una corona. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Romanos 8:28. Y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y bendijo Jehová la postrimería de Job, más que su principio, porque tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Job 42:10-12-13-16. Aunque estés experimentando mucho dolor, debes saber que este tiempo difícil
Es un tiempo de prueba destinado a hacer crecer tu fe en Dios y producir resistencia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Santiago 1, 2-4. Pon tu fe en Jesús, y Él te sacará del pozo de la desesperación en el que te encuentras. Él está lleno de misericordia y bondad amorosa. Resignadamente esperé a Jehová, e inclinóse a mí, y oyó mi clamor. E hízome sacar de un lago de miseria, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Salmos 40, 1-2. Porque el Señor no desechará para siempre, antes si afligiere, también se compadecerá según la multitud de sus misericordias. Lamentaciones 3, 31-32.